Tu música más sugerente para lo que vamos a hablar esta noche, ¿verdad, Sergio? Sí, hemos hablado del Queen Elizabeth además y ahora volvemos al mar, pero en esta ocasión para hablarles de bueno, criaturas que están entre, bueno, pueden ser imaginarias, pero hay muchos testimonios que aseguran haber visto sirenas, tritones, leviatanes, en fin, los fondos marinos que están por descubrir. Una propuesta buena para esta zona de misterio, la de esta noche, yo creo súper interesante, muy desconocida. Hablamos de un tema que estamos a caballo entre ya no en la historia y el mito, sino entre la historia, el mito y el engaño, ¿no? Porque también se ha utilizado, sí, vamos a hablar de algunas criaturas de estas misteriosas que se han utilizado también pues para lucrarse, ¿no? ¿Por qué no? De eso consiste la trampa, ¿no? El engaño. Sergio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de criaturas extrañas? Pues podríamos hablar de sirenas, de tritones y... Pues de Leviatán, yendo a las criaturas bíblicas, lógicamente, de Behemoth. Podríamos hablar también de Kraken, de esos calamares gigantes. Incluso podemos hablar también de una mutación, ya que hablamos de criaturas extrañas, pues una mutación muy reciente del pez Gunch, que ha puesto en jaque a los zoólogos marinos de la actualidad, porque el último caso fue en 2007. Y hablamos en jaque. Entonces de criaturas marinas, sí, ¿no? En su mayoría. Sí. Criaturas marinas. ¿Qué os parece si empezamos por las sirenas? Esas míticas sirenas que parecía que cantaban y se tenía uno que los oídos. ¿Existieron de verdad, Sergio? Pues no lo sabemos si existieron. En realidad nos faltan testimonios y documentos que así lo afirman, ¿no? Así lo aseguran. Desde la época babilónica se habla de estas criaturas a medio camino entre lo humano y el pez. Ya en la antigua Babilonia habían dioses como el dios Oanes, el dios Ea o la diosa Atargatis, que tenían esa fisonomía, ¿no? A medio camino entre el ser humano y el pez. Después los griegos incorporan los tritones y las sirenas, que las sirenas no son, en la mitología griega no son mitad mujer, mitad pez, sino que sería mitad mujer, mitad pájaro. Lo que pasa es que después, a partir de 1882, pues se cambia un poco la figura. Y el tritón sí sería mitad hombre, mitad pez. Y preguntaba si existían o no existían. Esa pregunta en el siglo XVI, por ejemplo, no se la hacían. Daban por hecho que existían. Era una especie animal que existía, que incluso se incluían en los anales de la historia de la naturaleza, ¿no? En Noruega, en la historia de la naturaleza de Noruega aparecen estos testimonios. Y después hay... Paracelso habla de ellas también. Exactamente, y además mucho más reciente, digo mucho más reciente, me voy al año 1560, hay expediciones jesuitas que entran en contacto con estas criaturas, ¿no? El padre Enríquez, por ejemplo, consigue ver a una, el padre Athanasius Kircher también la llega a incluir como una de las especies que Noé invita a su arca, que entra en el arca de Noé. El doctor Ambroise Paré confirma y dice que ha visto sirenas y tritones en la India y en Brasil. Y lo más reciente, en 1961, que es antes de ayer prácticamente, 1961, en la isla inglesa de Man se hace un concurso para ver quién cazaba una sirena. En fin, que estamos hablando de criaturas que han sido vistas, que han sido reconocidas. Incluso en 1833, por ejemplo, 6 pescadores estuvieron 3 horas estudiando una sirena. Estudiando una sirena. Sí, ¿Ha llegado alguna foto de ella? ¿Tenemos constancia de que se haya...? Pues fotografías, tenemos una lámina pero después resultó que no era una sirena, sino que era... correspondía al buen hacer de un taxidermista japonés que consiguió pues unir, ¿no?, a través de la taxidermia el cuerpo de un salmón al cuerpo, la cola del salmón a un cuerpo de un chimpancé y bueno, es lo más parecido que tenemos. Pero de sirena, estamos viendo ahora, es una pena. Es la sirena de Fiji, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pero después es curioso que era un taxidermista japonés y que se había engañado a Europa. Por esa sirena se llegó a pagar lo que fue un barco entero. Exactamente, un barco que además no era del que lo vendió. Se metió en un lío. O sea, que ni era sirena en realidad, ni el barco era del que no era suyo, ni nada. El barco que me era sirena, por eso que el barco no era suyo. Se está investigando porque en Noruega, donde bueno, la sirena además es el símbolo del país, que está construido en una roca donde
dicen que era frecuente ver sirenas. Pues en una localidad noruega se consiguió ver a una sirena y el pueblo la crió, digamos de alguna forma, y murió la sirena, fue a parar a la orilla del mar y un sacerdote pidió que se le diera cristiana sepultura. Entonces, en caso de hallarse dónde fue enterrada esta criatura y hubiera quedado algo de esqueleto, algún indicio, pues sería lo más digamos patente que podemos tener de la existencia de sirenas, pero de momento no tenemos. En cualquier caso hay un bulo total por internet. Hace cuestión de creo que un año y algo, 2 años, apareció una noticia en la cual pues se había visto el cadáver de una sirena en unas playas en principio de Florida, luego del Caribe, incluso México, Haití, bueno, se llega a situar en multitud de sitios. Esta sirena se vendió por una cantidad de $1.550 en eBay, curiosamente, y después se descubrió que era claramente un fraude de un señor, que además ha venido otras criaturas mitológicas en eBay también. Pues era simplemente un montaje, un señor que se da muy buenas, es un gran artista. Las fotos impactaban, porque aquella imagen de aquella cabeza de la cual partía una especie como de aletas, aquella cara cuasi humana con aquella boca redonda y aquellos dientes prominentes hacia afuera, el cuerpo hasta el abdomen parecido a lo humano y después la cola de pez en un color así marfil. La verdad es que las primeras imágenes dieron la vuelta al mundo porque impactaron muchísimo. Yo creo recordar que incluso lo vi en algún informativo y al final se determinó que era una gran farsa. Jesús, esto no es de hoy, o sea, como nos dice Sergio, hay una documentación muy extensa, pero en la Biblia también. Sí. En la Biblia aparecen, curiosamente, 2 animales, bueno, aparecen varios, pero aparecen 2 que dan muchos detalles de ellos. La Biblia es un libro de estos que cada vez que te vas haciendo más mayor te apetece más leer. Hay de todo, en la Biblia hay de todo. No, sí, pero es Leviatán y Behemoth. Son 2 criaturas. La primera se hace referencia en concretamente el libro de Isaías, en 27:1, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Se nombra otra vez más en el Antiguo Testamento. Creo que es el Leviatán. Leviatán es una especie de criatura parecida a está entre una serpiente y un cocodrilo. Es un cuerpo alargado, unas patas pequeñas, con membranas, y la boca pues con muchos dientes. O sea, eso es como una... Es una simbiosis. Como una iguana, ¿no? Sí, algo así. Con una cabeza prominente y unos dientes parecidos a los cocodrilos. Pero fíjate, es aquí de que hay un dato que viene de la Primera Guerra Mundial, en el cual un comandante de un submarino, un U-28, pues que hundió a un vapor británico, dice que momentos después de que este U-28 hundiera al barco británico Liberian, dice el comandante: por un momento después restos del barco y entre ellos un gigantesco animal marino, retorciéndose y luchando salvajemente. Fueron disparados del agua a una altura de 18 a 30 metros por la explosión del barco. No tuvimos tiempo de tomar fotografías dado que el animal se hundió y se perdió de vista en cosa de segundos. Tenía como 18 metros de largo, semejante a un cocodrilo en su forma, con 4 extremidades terminando en patas con membranas y una larga cola que iba adelgazando hasta el final. Estamos hablando de un documento de la Primera Guerra Mundial. De hecho, en la guerra de Estados Unidos en Vietnam, no tiene más que ver con la criptozoología, pero sí cuentan que allí se mataron muchos Bigfoot. De hecho, en la zona de Vietnam es donde hay mayor número de expediciones científicas en busca de animales aislados, ¿no? De animales criptozoológicos. No sé, tiene buen apunte. Por otro lado, el Behemoth. También se describe en el libro de Job 40, del versículo 15 al 24. Dice que era una gran bestia que se alimentaba de hierbas con una gran fuerza en su lomo y estómago. Añade además referencia a su cola, que tiene forma como de cedro, o sea, alargada y gruesa. Bueno, pues numerosos zoólogos aseguran que han visto esta criatura concretamente en África, en el Congo, y que se llama Mokele Membe, de aspecto similar a un dinosaurio, entre 5 y 10 metros, con larga cola y cuello.
las extremidades se comparan un poco o sea, el cuello y la cola se comparan un poco con una serpiente. De hecho, ellos le llaman como serpiente con patas, algo así. Las patas dejan una huella de unos 30 centímetros y se podría haber visto en lugares tan remotos como el lago Tele, de allí del Congo. Hay numerosas expediciones, pero bueno, estamos hablando de referencia a 1983 cuando he visto este animal. Hay numerosas expediciones que quieren volver a África para intentar localizar a este animal, que, vuelvo a repetir, es de unas características tremendamente parecidas a las descritas por Job con el nombre de Behemoth. Por eso digo que en la Biblia también aparecen un par de animales que cuanto menos ya tenemos alguna referencia de ellos. De todas formas, también el desconocimiento en los testimonios que se recogen anteriores, el desconocimiento también de la fauna marina también podía dar lugar a mucho confusión, ¿no? En un momento dado hay una especie que es el manatí que bueno, pues por su fisonomía y por su morfología puede dar lugar a equívoco, ¿no? Porque también tiene 4 extremidades, las 2 delanteras son más largas, también tiene un cuerpo así terminado en cola, pero parecido al león marino, para que todos nos hagamos una idea. Tiene la cabeza con un cuello relativamente apreciable. Entonces, que a lo mejor también cuando estos marineros veían manatí, crean que eran criaturas marinas. Sí. Posiblemente por la confusión, por la falta de información. Es una de las teorías más plausibles que hay ahora. ¿Casos más actuales tenemos? Y los más recientes, como el que ha comentado, con algún viso de credibilidad. Hombre, podemos hablar del por ejemplo, del Kraken. Bueno, Kraken todo el mundo sabe, porque lo habrá visto fotografiado, ya sabemos. Por supuesto, vamos a libros mitológicos y aparece ese gran calamar gigante que devora los barcos. Bueno, pues no está muy lejos. Concretamente en 2007 fue capturado un calamar de 10 metros de largo y aproximadamente 500 kilos de peso. Eso, encontrártelo en el mar. Yo decía, exacto. Yo decía, la de tapita de calamares que hacemos aquí en Sevilla con un bicho como este. No son comestibles. No, desgraciadamente no lo son. Pero sí, fue capturado en la bahía de Ross, cerca de Nueva Zelanda. Y vuelvo a repetir, que son 10 metros de largo. Imaginaos lo que es un calamar de 10 metros de largo y 500 kilos de peso. O sea, en algún sitio tiene que habitar este tipo de animales y alguien los tiene que haber visto mitológicamente en el pasado. Y si, imagínate, vas en un barco, ves un calamar de 10 metros y cuando haces un dibujo, pues este bicho puede coger un barco y se lo puede literalmente comer, ¿no? Entonces, a pesar de eso, fíjate, la primera referencia pista que hay sobre calamares extraordinariamente grandes fue por los restos hallados en el estómago de un cachalote en 1925. De unas características similares. Decían los zoólogos que en torno a 10-15 metros y en torno a 500-700 kilos de peso que podía tener este calamar. Vuelvo a repetir de que los zoólogos aseguran de que por las características del animal y por el peso es posible que una embarcación pequeña pueda hacerle gran daño si quisiera atacarla. Con lo cual, pues bueno, mira, posiblemente estamos hablando de que el Kraken no está tan lejos. Teniendo en cuenta de que este ejemplar es macho y que los machos suelen ser más pequeños que las hembras, podemos hablar de que podemos encontrar ejemplares de hasta 15 y 20 metros y cerca de la tonelada de peso de calamar. En cuanto a sirenas y tritones, nos parece que se han extinguido, ¿no? Parece que hace ya tiempo que no se tienen noticias de estas criaturas, que no eran tan bellas. Los que la describen no son tan bellas, no es la sirenita de Walt Disney, más o menos. La describen como un ser cubierto de escamas, con la cara como un simio y que emitía gritos y que gemían y que eran, bueno, estamos hablando de sirenas, no Sergio, vale. Sí, me estaba preocupando ya. Hablamos de sirenas. Es en 1882 que me ha llamado mucho la atención que haya ese dato, ¿no? Cuando la sirena pasa a ser bonita, cuando pasa a ser rubia, con pecho de mujer. Que el caso es que no entiendo por qué, qué es lo que pues puede ocurrir, ¿no? Una obra literaria americana, pues que convierte a la sirena fea y que atrae a los marineros hacia los acantilados, pues la convierte en un ser, pues así suntuoso. El Fishman Roundback
se escribe se llama el libro, perdón por mi pronunciación, Fisman Schaumburg, es el libro donde describe a la sirena como hermosa y bella. La Iglesia, sin embargo, seguía manteniendo que eran animales del demonio, que eran criaturas que no tenían alma y que para tener alma tenían que conocer a un hombre y vivir en tierra firme durante una temporada. Tanto es así que en Noruega, por ejemplo, se tiene constancia de una sirena que fue capturada por unos hermanos que eran pescadores y que la enseñaron a bordar, la pusieron a trabajar y dicen, forma parte de la leyenda evidentemente, no creo que pase así, que había de hecho hay una escultura en la ciudad donde vivió esta sirena que se puso al servicio de una señora como asistenta y que esta sirena reptando pues se pasaba por la ciudad y que bueno, que incluso hacía cuando pasaba por delante de las iglesias se presignaba y tal, que había asumido de alguna forma la religión. Tampoco vamos a darle mayor importancia porque sin embargo hay también un tipo de pez, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Gonch. Me prepara un gonch. Bueno, pues el gonch te prepara poco a ti. hecho. El gonch te prepararía a ti. Porque da la casualidad de que es una mutación de un pez que además ha desarrollado una extraña afición por la alimentación de carne humana. Está concretamente en la India. Se ha capturado uno de ellos que pesa 73 kilos y mide 1,82 m. Dicen los biólogos que posiblemente el apetito por la carne humana venga porque este pez se nutre de los cadáveres de los entierros que suele hacerse en este río, porque hay que decir de que toda esta zona pues se tira mucho de que la persona pues se pone empalizada, en la cual flota en el río y se prende fuego y lógicamente pues cuando se rompe los palos el cadáver pasa al fondo no totalmente quemado. Entonces es posible que este pez se haya alimentado de esta carne humana y que ahora esté atacando a las personas que se bañan en este río. Concretamente el último caso fue un chico de 17 años en el año 2007 que, dicen los testigos, fue arrastrado al fondo del agua por una especie como de pez con forma de cerdo. Es que en realidad cuando vemos la imagen tiene forma como de cerdo, ¿no? Y muy grande. Y lógicamente este pez se está convirtiendo en un problema, esta mutación del pez gonch se está convirtiendo en un problema en la India. Un problema y grande, porque estamos hablando de que tradicionalmente en el río se bañan bastantes personas todos los años por un rito, no solamente rito funerario, sino un rito religioso, y que pues este pez puede poner en jaque a todas esas personas que estén en ese río en ese momento realizando ese rito, ese ceremonial religioso. Un buen susto. Un buen susto, cuanto menos un buen susto. Por eso digo que el pez te prepara a ti, Jordi, no tú al pez. Y bueno, hemos hablado de todo el mundo, pero en España sí. Aquí sí que somos de verdad y somos auténticos y somos como tenemos que ser. Claro, hombre. Porque tenemos al hombre pez de Liérganes, Sergio, sí. Documentado, exorcitado, con escamas, con todo lo que tiene que tener un hombre pez de verdad. Exactamente. Exactamente, ¿cómo hay que ser? Pues hablamos de lo que llama la atención del hombre pez de Leganés es la documentación que hay, ¿no? Como bien decía, se llamaría Francisco de la Vega, nació en el año 1656 y con tan solo 16 años pues es enviado. Esto no quiere decir que todos los que se apellen de la Vega le vayan a hacer escamas. No se preocupen. Vamos a una llamada de tranquilidad a la audiencia. Que se pueden seguir bañando tranquilamente, que no hay problema. Cariño, que no me puedo mojar. Aquellos que se están escaqueando de lavarse todos los días. No es excusa. Bueno, pues Francisco de la Vega con tan solo 16 años, bueno, Francisco de la Vega, como todos los chicos de su edad, pues se bañaba en el río, era un espléndido nadador. Ya con 5 años destacaba por esa capacidad, ¿no?, de nadar. En el año 1672 se traslada hasta Vizcaya para aprender el oficio de carpintero, y 2 años después, en 1674, justo la víspera de San Juan, que es una festividad muy relacionada con el mar, y pues decide irse a bañar al mar como manda la tradición. Él llega al mar Cantábrico concretamente, se desnuda, se mete en el agua y se le pierde la pista. Su madre, María de Casar, pues lo busca insistentemente. Sus hermanos Tomás, Juan y José también se afanan en buscar por lo menos el cadáver del joven Francisco de la Vega para darle cristiana sepultura, pero no lo localizan. Pasarían 5 años
en 1679, cuando en el Golfo de Cádiz un grupo de pescadores, pues cuando están recogiendo sus redes, ¿cuál es su sorpresa? Que entre la pesca del día viene un individuo que ellos definen o describen como un hombre joven de 1,80 m, muy corpulento, de pez pálida, casi traslúcida, cabello rojizo, una cinta de escamas idéntica a la de los peces que atravesaba su tronco desde la garganta hasta el estómago, y otra que le recorría la columna vertebral. Los dedos de las manos permanecían unidos por una finísima membrana, y el monstruo pues bramaba y rugía como los animales cuando fue pescado. Inmediatamente esta criatura es trasladada al convento de San Francisco, donde allí el secretario del Santo Oficio, don Domingo de Cantoya, le practica un exorcismo, varios, 3 creo que fueron los que le practicaron, y en la agonía del exorcismo, en esas convulsiones, esta criatura decía algo parecido a Liérganes. Se quedan con ese dato de Liérganes. Había un chaval de Liérganes en Cádiz y dice, bueno, pues Liérganes es mi pueblo, a ver si va a haber alguna relación. Bueno, pues con el fin de identificar si había relación entre lo que decía el hombre pez y este municipio, se traslada una comisión formada, que se sabe incluso, por eso decimos que es un caso muy documentado, Dionisio Rubalcaba, Gaspar Melchor de la Riva y el marqués de Balbuena se trasladan a Liérganes, y donde efectivamente encuentran la historia de un muchacho, Francisco de la Vega, que se pierde en el mar una noche de San Juan y que su familia no volvió a saber nada de él. Bueno, pues él sigue viviendo en este convento de San Francisco, y en 1680 a uno de los hermanos del convento se le ocurre la idea de llevar al hombre pez a Liérganes, a su lugar natal, a ver cómo reacciona y cómo actúa. Lo dejan en una zona que era conocida como la Dehesa, a unos kilómetros de Liérganes, y pues el hombre pez empieza a moverse, empieza a trasladarse hasta Liérganes, llega a Liérganes, se para justo en la casa donde él vivió, la casa de María de Casar, y empieza a sollozar, lo que podía ser el sollozo. La madre sale, María de Casar sale, y misteriosamente por estas cosas del instinto materno, ella reconoce en esa criatura al hijo que falleció, que se perdió en las aguas del Cantábrico hacía 5 años. Sus hermanos, Tomás y Juan, también lo reconocen, y desde entonces Francisco de la Vega se queda a vivir en casa de su madre. Él no sale, permanece todo el día en casa, no muestra interés por nada. Dicen que se alimentaba de pescado y carne cruda, que un día se pegaba un atracón y estaba varios días sin comer, hasta que volvió a pedir comida, y así estuvo pues durante 2 años. En 1682 consigue escaparse de su casa, vuelve al río, y ya desaparece para siempre. No se vuelve a saber nada ni de Francisco de la Vega ni del hombre pez de Liérganes. Este caso lo han investigado y Marañón, lo ha investigado el padre Feijó. Ha sido uno de los datos, de los casos más estudiados, y bueno, pues hay teorías para todos los gustos. El padre Feijó lo incluye en su libro Las ideas biológicas del padre Feijó, y sin embargo Marañón pues acabaría convencido de que toda la historia de este liérganés pues fue una leyenda, ¿no?, surgida de los valles. Pero en cualquier caso aquí están los datos, y bueno, cuando menos podemos decir que en España también tenemos nuestro propio hombre pez. Tú, Jesús, ¿tú crees que estas historias te pueden tener algún tipo de explicación? Hombre, pues la verdad que de lo que decía Sergio, explicación no se le ve. ¿Confunden con otras especies de animales? Si pueden ser alucinaciones en este caso de marineros, teorías de la evolución de Darwin. Saliendo del caso de Sergio, ¿vale? En cuanto a los animales que hemos descrito anteriormente, yo tengo mi propia teoría. Creo que todavía existen muchísimas zonas de nuestro planeta inexploradas. No hemos explorado todavía en ellas. Existen pues profundidades marinas que no hemos podido llegar a ellas. Existen zonas boscosas en el Amazonas y en África que no sabemos ni siquiera lo que hay. De hecho, hace pocos programas estuvimos hablando de tribus que se descubrían recientemente, y estamos en el 2008, estamos en el siglo XXI ya. ¿Quién sabe si realmente, a pesar de que nosotros aseguramos de que hay especies prehistóricas desaparecidas, en realidad se encuentran en pequeños paraísos, en aquellos lugares donde el hombre no puede meter sus zarpas,
y siguen viviendo. Y que de vez en cuando, por estos avatares del destino, salen o son vistas en lugares donde no le corresponde, porque bueno, los animales no son de costumbres fijas, algunos pues sabrá que se desplazará a algún lugar, y es ahí donde comienza esa posible historia. Me refiero, por ejemplo, a lo que hemos estado hablando anteriormente, el Leviatán, o por ejemplo el Behemoth, porque ya si hablamos de este calamar gigante, el Kraken, o si hablamos del Gonch, pues son más bien mutaciones genéticas que obviamente pues tendríamos que buscar más la explicación, bajo mi punto de vista, de la contaminación ambiental y esas posibles mutaciones en los animales, que en cuanto al hecho de ser un animal prehistórico, sin descartar esta última teoría, por supuesto. Eso es lo que yo pienso. En cuanto a las sirenas, en cuanto a los tritones, yo estoy muy de acuerdo con Sergio. Pienso que la confusión por la falta de información con determinadas especies de animales que podían ver marineros que cruzaban los mares, sobre todo en mares donde no habían estado, pues posiblemente el miedo unido a esa especie desconocida pues hiciera de que al llegar a tierra se contaran esas historias que en definitiva era la televisión de aquel entonces. Entonces pues yo creo más bien en eso. Creo que esa es una teoría muy... Además, hay que pensar que bueno, los mapas de la época marcaban o adornaban los mares, ¿no?, con esas criaturas, ¿no? Entonces se daba por hecho, o sea, es claro y evidente de que así, de todas formas, eso, el tema de las alucinaciones. Pero hay otra teoría que es un poco más rebuscada y que no es demasiado ortodoxa, y que ya la empezó a plantear un biólogo francés, un biólogo François Desarré, un zoólogo francés, y que habla de una posible una alternativa a la evolución planteada por Darwin, y que años después pues otros dos biólogos, Sir Leicester Hardy y Max Westenhofer, escribieron un libro que se llamó El mono acuático. Y entonces ellos planteaban que estamos muy convencidos y se da por hecho que la evolución del hombre ha partido de homínidos que vivían en tierra firme, pero ellos plantean la posibilidad de que existiera un Homo aquaticus. Es una teoría que bueno, pues que no encuentra hueco en el mundo de la ciencia. Son de estas ideas que se desechan porque sí, no tienen el respaldo de la universidad ni del ámbito científico, pero ellos plantean esa posibilidad, ¿no?, de que a lo mejor venimos de especies marinas que de hecho plantean cómo los embriones humanos y de muchas especies animales, de hecho hasta la 4ª semana de gestación el ser humano tiene cola, el feto tiene cola, en algunos casos una especie de hendiduras que se podían asemejar con antiguas branquias, reminiscencias de nuestro pasado marino. Y entonces estos investigadores, Hardy y Westenhofer, plantean esa posibilidad de que la evolución humana venga por un lado de la tierra firme, pero que también hayan podido ver una evolución desde el ámbito acuático con el Homo aquaticus, y que estas criaturas puedan ser pues reminiscencias y herencia genética de otra época. Yo en cualquier caso, bueno, tampoco habría que leerse profundamente este libro del mono acuático, pero me quedo con la idea de que decía Jesús, ¿no? Los abismos marinos están por descubrir, no tenemos ni idea de lo que hay debajo del agua. Hay fosas que superan la altura del Everest y nadie sabe lo que hay en esas fosas. A lo mejor ahí hay un reino formado por sirenas y tritones, y en el siglo XXII, como hablábamos antes con José de la Rosa, a lo mejor en el siglo XXII pues se sabe que existen estas especies, y los autores que aquí lo plantean son visionarios del siglo XX. Hace 10 años, hace 10 años, no, ¿qué digo? Hace 10 años, hace 3 años, tú hablabas del Kraken, tú decías que el Kraken existía, y que el calamar gigante existía, tú estás loco, tú. Ahí lo tenemos. Sí. El foso la fosa abisal. La fosa abisal, las profundidades más, esos 11.000 metros, ¿no?, de profundidad que tiene ese fondo marino. Es la zona más... es que no se sabe lo que hay. No tenemos una tecnología capaz de soportar una presión tan grande. 11 kilómetros de agua encima nuestro, ¿no? Pero es bárbaro. Pero además, fíjate que al hilo de lo que he comentado del caso del hombre pez de Lierganes, hay un caso que también he hecho en el siglo XV de un chico italiano que al parecer era capaz de aguantar casi 45 minutos debajo del agua, que de hecho había veces que se iba de la costa a los barcos
comía y después, pues, en agradecimiento decía a los marineros que se tenía algún mensaje para sus familiares en tierra. O sea, era capaz de nadar esa distancia y además de mantenerse casi una hora debajo del agua. Yo recuerdo una película, Abyss, que jugaba con la idea de que si de un extraño líquido, el cual, introducido en la escafandra de aquellos que iban a descender en esa profundidad, era capaz de respirarse por una extraña simbiosis en nuestros alveolos, y que por ese líquido de los pulmones pues podríamos descender a esas profundidades tan tremendas sin que nuestros órganos estallaran. Yo tengo entendido y creo, desgraciadamente no me lo he traído, pero creo haber leído en algún lugar en internet que efectivamente ese experimento se ha estado realizando, intentando de que el hombre pudiera respirar líquido para que de esa forma pudiera descender a las profundidades marinas con una seguridad de que no podría perecer por todos esos problemas que se tienen cuando se desciende tan profundamente. Quizás lo que tú dices, quizás descubramos dentro de algunos años que los intraterrestres, tenemos aquí más intraterrestres que extraterrestres que descubrir y que tratar con ellos para que nos descubran nuevos mundos que están en el nuestro, eso sí. La teoría de... Hay otros mundos que no están aquí fuera. Exactamente, no, están aquí. La teoría de la evolución del Homo aquaticus, pues, también plantea otra curiosidad que me la ha recordado, que los niños pequeños tú los echas al agua y nadan, tienen como un instinto de nadar, y que incluso nuestra propia tráquea, la forma que tiene, exactamente, ¿no? Esa capacidad de aislar nuestro aparato respiratorio y de que no podamos tragar y respirar al mismo tiempo, ¿no? Que eso, pues, para un ser que vive, no rodeado de agua, pues es un incordio, ¿no? No poder tragar y respirar al mismo tiempo, es un atraso. Sin embargo, para las criaturas marinas es fundamental que mientras comen no puedan entrar el líquido elemento. Entonces, pues por ahí van planteando esa posibilidad de que nuestra tráquea y nuestra capacidad de aislar el aparato respiratorio pues puede ser una reminiscencia de nuestro pasado marino, y que estas criaturas, sirenas y tritones, pues fueron nuestros antecedentes, como ahora es el Australopithecus, ¿no? Sí, o que existieran como especie, pero bueno, por avatares de la vida pues hayan dejado de existir, o no. El Homo sapiens supo adaptarse, y estas criaturas, o el Homo aquatus, no tuvo la capacidad de adaptarse a nuevas formas de vida, ¿no? Señor, muy bien, me ha gustado el tema de tritones, me ha gustado mucho. Por lo tanto tenéis que volver la semana que viene otra vez. Gracias. Sergio, ¿te parece si recomendamos el libro de Omar López Mato? Sí. Porque vienen muchas curiosidades sobre esto, ¿no? Claro, y de hecho yo confieso que me he inspirado en él, porque tiene un libro que se llama Más criaturas del Señor, donde habla de sirenas, tritones, de seres enanos, de seres gigantes, de seres con cuernos o sea, cuernos de verdad, no de los de los otros. Con rabito. Exactamente, con rabito. Con rabito en la espalda. Con rabito en la espalda, con mujeres peludas, de todas esas criaturas que mujeres peludas no quiere decir mujeres sin depilar. No, mujeres barbudas, como las que hay, por ejemplo, en Toledo tenemos un cuadro de una mujer barbuda, y aquí en el Palacio de los Lebrija tenemos otra en la planta abajo. Bueno, pues yo me refería a esa mujer barbuda. Él la recoge aquí, pero no la recoge como... No es el bestiario normal, sino que está documentado y te dicen quién era la mujer, dónde vivió, de qué vivió y cómo murió. Entonces es una obra muy interesante y muy amena y muy fácil de leer. Más criaturas, es que no sé el más dónde va, yo lo confieso, que no sé si yo te lo criaturas más del Señor o más criaturas del Señor, ¿no? Lo que pasa es que esto es una segunda edición, este libro que te he dejado yo, vuelvo a repetirlo, porque los libros de Omar López Mato son muy difíciles de encontrar en argentino, por supuesto no, los podéis encontrar en la misma página web de Omar López Mato .ar o que te lo voy a devolver, pero lo de más criaturas del Señor es porque es una segunda edición, ya ha añadido más capítulos. Vale, es fantástico. A medio camino, no sé cómo se Sergio, nada, que ha sido un placer como siempre. Igualmente. Te veo que te están saliendo unos cuernecillos por ahí, ¿no?